Gracias, señora presidenta. Lo principal del Real Decreto 7/2013 que nos ocupa es que trae a esta Cámara una nueva subida de impuestos. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué? Y solo se me ocurren dos respuestas, la primera de las cuales me apresuro a descartar. Una es que el señor ministro padezca algún tipo de sadismo y le guste subir los impuestos. Él nos ha dicho muchas veces que no es así, que sufre terriblemente cuando los sube. Y la segunda, que es la que yo creo, es que la marcha del déficit público no debe ir tan bien como continuamente se nos dice, cuando hay que tomar sobre la marcha medidas extraordinarias como estas. Es cierto que los impuestos que se nos proponen subir, tabaco, bebidas alcohólicas, son fáciles de justificar con criterios de salud, criterios de externalidades negativas, pero no nos engañemos, se están subiendo por fines eminentemente recaudatorios. A este respecto, cabe recordar que en el tabaco es la cuarta subida impositiva que aplica este Gobierno y que esta vez lo está aplicando a las variedades más baratas. Voy a intentar traducir al castellano coloquial lo que el ministro decía. Él hablaba de un rebalanceo entre el tipo específico y el ad valorem. Lo que eso quiere decir es que, como ha subido los impuestos repetidamente, la gente que fuma ha ido a variedades más baratas por falta de renta y ahora se sube también el impuesto de esas variedades más baratas. Esto, por cierto, va a agravar uno de los problemas importantes que aqueja al sector, que es el del contrabando, sobre todo en zonas fronterizas, en particular en la zona limítrofe con Gibraltar. En cuanto a las bebidas alcohólicas, se aplica una subida del 10%. Y hay un sector que se va a ver muy claramente afectado por estas medidas, que es el sector hostelero, precisamente uno de los sectores clave relacionado con el turismo y precisamente en plena campaña de turismo veraniego. Deberíamos tener en cuenta, además, que estas subidas impositivas no son en lugar de otras subidas, porque se podría decir, yo voy a subir los impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas porque prefiero subir esto por motivos de salud en vez de subir el IVA y triplicarlo o subir el impuesto de bienes inmuebles. No, estas subidas se suman a todas las anteriores. Llevamos más de 30 subidas de tipos impositivos y esto una y otra vez ahoga las posibilidades de recuperación. Se nos anuncia la recuperación y cuando parece que puede producirse se toman medidas que continuamente van en la dirección de ahogarla. En este caso, en el sector clave del turismo, y por eso no es tan sorprendente que instituciones como el Fondo Monetario Internacional vayan aplazando el momento de esa recuperación. El Gobierno, con una mano, nos anuncia la recuperación y con otra toma medidas activas para hacerla cada vez más complicada. Siguiendo en el ámbito presupuestario, hay otro bloque de medidas en el Real Decreto que esta vez tienen que ver con el lado del gasto público, la otra mitad del presupuesto. Y son medidas no de gran calado, pero sí muy reveladoras, porque cuando se discutieron los presupuestos generales del Estado, Unión, Progreso y Democracia señaló que se estaba recortando de manera brutal en gastos esenciales y que eran unos gastos, además, insostenibles. Bueno, aquí tenemos la prueba. ¿Qué es lo que se estaba recortando? Y ahora hay que dar suplementos de crédito porque se había recortado de manera brutal, como digo. Pues cuestiones tan esenciales como lo que tiene que ver con las infraestructuras del agua y los embalses. Además, se nos dice que son gastos que se derivan de actuaciones de ejercicios anteriores, es decir, que ni siquiera eran impredecibles. Se recortaron con una gran falta de previsión. Cuestiones como la lucha contra incendios, que ahora se va a aumentar la flota en una unidad. Y cuestiones como la investigación. El buque insignia de la ciencia española, el CSIC, está en una situación lamentable. Hay riesgo de perder proyectos que, a su vez, permiten lograr fondos europeos. Hay riesgo de que se destruyan grupos de investigación consolidados. Está en una situación de emergencia, como cualquiera puede leer a diario en la prensa. Y, para remate, el Gobierno tiene el humor negro de aprovechar que hay una mínima dotación de recursos para poner en el título del Real Decreto que este es un Real Decreto de fomento de la investigación y desarrollo de la innovación. Pues bien, en los dos presupuestos generales del Estado que elaboró el ministro de Hacienda, que ha elaborado, el recorte en gastos de I+D ha sido de 2.500 millones. De esos 2.500, ahora se devuelven 25 al CSIC. Se devuelve un 1% de lo recortado. Si devolver un 1% de lo recortado es fomentar la ciencia, pues
Que venga Dios y lo vea. Junto a estas medidas de ingresos y gastos públicos hay otros dos asuntos que incluye el Real Decreto. Uno tiene que ver con una modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. De forma que, si las administraciones territoriales que gestionan fondos europeos son multadas porque los gestionan de manera inadecuada, la multa no la pagará el Estado, como hasta ahora, sino la administración responsable. A nosotros nos alegra mucho esta decisión. De hecho, venimos defendiéndola desde hace años. Pero ya que hoy el protagonismo parece ser de los taxistas, imaginemos que le decimos a un taxista: hoy vamos a tomar una medida. Si una comunidad autónoma es multada por Europa, va a pagar ella la multa y no el Estado. El taxista, con gran sentido común, nos diría: y hasta ahora no era así. ¿Y quién hizo que no fuese así? Continuamente nos dicen que el Estado autonómico es perfecto, no está mal diseñado, no necesita rediseños. Bueno, pues mejor ejemplo de esto que una administración hasta ahora era multada y el Estado pagaba por ella. ¿Quién ha permitido llegar hasta esta situación que ahora estamos corrigiendo? ¿Por qué? Por último, hay medidas referidas al tercer sector. A nosotros nos parece muy bien que se reconozca el papel de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado a ciertas entidades que hacen una importante labor social y que así se va a ver facilitada. Y podría tener sentido que la asignación tributaria del IRPF, el conocido 0,7%, vaya a unos ejes prioritarios. Pero esto de los ejes prioritarios nos plantea dos problemas. En primer lugar, los ejes prioritarios coinciden con áreas en que ha habido muy importantes recortes en los presupuestos generales del Estado. Atención sanitaria, inserción laboral, necesidades educativas. De nuevo, se devuelve una mínima parte de lo que se ha recortado por otras vías. Y por otro, lo que aquí se hace contradice una respuesta del señor Rajoy a nuestra portavoz Rosa Díez cuando se comprometió en la Cámara, ante una pregunta oral, a dedicar todo lo recaudado por el 0,7 a pobreza infantil. Nunca entendimos esta propuesta, porque quedarían desatendidas otras necesidades sociales, pero aquí queda claramente de manifiesto que no va a ser así. Es cierto que todos sabemos que el señor Rajoy tiene preguntas mucho más importantes que contestar que esta, pero esta también debería ser contestada en algún momento. Terminando con una valoración global de este Real Decreto, es un Real Decreto de medidas fiscales. Hay una nueva subida de impuestos, la enésima de este Gobierno. En este caso le toca el turno a la hostelería. Y nos encontramos con la situación habitual, que se suben los impuestos a los de siempre y se salvan a los de siempre con medidas como la infausta amnistía fiscal que este Gobierno aprobó. Y estas medidas, insistimos, que en opinión de nuestro grupo dificultan la recuperación una y otra vez. Y por el lado del gasto se pone de manifiesto que se han tomado en los presupuestos generales del Estado del 2013 y 2012 unas medidas de recorte en gastos esenciales, como la I+D, y el Real Decreto lo prueba de manera palmaria. Por tanto, consideramos que no solo estamos votando estas medidas concretas, sino que estas medidas se enmarcan en una política fiscal más general que rechazamos de pleno y, en consecuencia, también votaremos que no a este Real Decreto.